Estamos viendo los misterios del ocultismo, estamos viendo cómo hay diferentes llaves que van abriendo las puertas para que el enemigo vaya esclavizando a las personas, estamos viendo la adivinación y estamos viendo que la adivinación es la falsificación del don de profecía del Espíritu Santo. Y hoy yo te quiero contar un caso que está en Génesis 41:38, ahí en Génesis capítulo 41, versículo 38, nos va a decir que el faraón egipcio tuvo un sueño. Ese sueño agitó su espíritu y dice que llamó a todos los magos, a todos los adivinos de su imperio para que lo interpretaran, pero ninguno pudo hacerlo. Pero una persona que sí lo hizo y ese se llamaba José. ¿Te recuerdas, hermano? José, aquel hijo de Jacob que había sido vendido y esclavizado allá en Egipto. Él estaba preso y pudo resolver ese sueño de ese faraón. Y dice que cuando el faraón pudo comprobar que José había recibido la revelación del Dios Altísimo, entonces le dijo a sus siervos, mira lo que le dijo ese faraón a los siervos, ahí en el capítulo 41, versículo 38, mira cómo el faraón le dice a sus siervos, esos magos y a esos adivinos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Palabra de Dios. Mira qué pregunta le hizo el faraón a esos siervos. Ahí podemos observar cómo el don de profecía de José. Y el día de hoy vamos a ver cómo la falsa religiosidad del espiritismo. ¿Cuál es esa falsa religiosidad del espiritismo? Y para eso vamos a ir tomando en cuenta ese reinado de Saúl. Dios guiaba a Saúl en el ejercicio del gobierno por medio del profeta Samuel. El profeta Samuel, inspirado por el Espíritu Santo, él era el encargado de guiar el reinado de Saúl. Pero dice que después de la muerte de Samuel, Israel fue asediado por los filisteos y el rey Saúl tuvo mucho miedo. Y debido a que Saúl había desobedecido a Dios y porque la rebeldía dominaba su corazón, dice que ese rey Saúl intentó consultar con Dios sobre las directivas a tomar ante la amenaza de esos enemigos, esos filisteos. Pero él, a pesar de tanta insistencia, no obtuvo ninguna contestación del Padre. Ya no estaba Samuel, ni en sus sueños, ni por los profetas que habían. Y en la desesperación de Saúl, dice que él decidió buscar una respuesta por medio de una adivina. A pesar de que Samuel, con anterioridad ya él mismo, había dado la orden de echar de Israel a todos los adivinos y encantadores. Saúl había dado una orden en donde echaba a todos los adivinos y a todos los encantadores del pueblo de Israel. Pero los criados de Saúl le informaron a Saúl que en una ciudad llamada Endor, que queda a unos 10 kilómetros de donde Saúl estaba, ellos habían encontrado una adivina. Le dijeron estos criados, le dijeron, mira rey, encontramos una adivina, a pesar de que tú prohibiste estas prácticas, encontramos una que está como a 10 kilómetros. Y la historia refiere que Saúl llegó a ese lugar, pero llegó disfrazado. Él trataba de ocultar su identidad y le pidió a la adivina que le diera un vaticinio del futuro e hiciera venir de los muertos al espíritu del profeta Samuel. Dice que la mujer al inicio de la sesión
esa mujer, esa divina, fue conmovida, así como aquella mujer azteca que te conté en predicaciones pasadas, fue conmovida, y dice que ella lanzó un grito de horror, y dice la palabra que ella clamaba en alta voz, porque había visto a Samuel ahí en esa sesión, vio a Samuel que había muerto, a quien obviamente no esperaba ver, ella no esperaba ver a Samuel, y lo que ocurrió fue que Dios en esa oportunidad dice que decidió intervenir en esa sesión de espiritismo, para darle a Saúl su último mensaje a través de ese profeta que decía, mira lo que decía, qué mensaje decía. Busca hoy esa historia bien interesante que nos está sirviendo de cómo la adivinación es uno de los métodos del espiritismo. Aquí el espiritismo está invocando a los muertos. Mira cómo Saúl, ya por el pecado de él, el padre no le hacía caso, no contestaba sus oraciones, estaba ese ejército filisteo que quería destruirlos y él no sabía qué hacer, y entonces los criados le dijeron, hay una adivina que queda como a 10 kilómetros, a pesar de que el rey Saúl había prohibido a los adivinos y encantadores estar en esas tierras. La desesperación lo llevó, un pecado lo fue llevando a otro pecado, y mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 28, 18 al 19, estamos viendo cómo es el origen del ocultismo, cómo es que hay llaves que van abriendo las puertas para que el enemigo vaya esclavizando a las personas. Estamos viendo cómo el espiritismo es una rama también del ocultismo, y mira cómo le va a pasar a Samuel, cómo el padre le dice, cómo sentencia en la voz del profeta Samuel que había muerto, y mira cómo le dice ahí en la Primera de Samuel, como tú no obedeciste a la voz del Señor tu Dios, mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Dios entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Palabra de Dios. Al analizar en detalle ese pasaje que está ahí en la Primera de Samuel, capítulo 28, vamos a descubrir que no hay ninguna base para afirmar algún tipo de doctrina o actividad espiritista o de invocación de espíritus de personas muertas, sino que en ese pasaje muestra la absoluta soberanía y la omnipotencia de Dios, que interviene como y cuando Él quiere hacerlo. Esa divina que decía practicar la comunicación con los muertos jamás había tenido la experiencia de ver a un muerto en cuerpo presente, como ambos vieron aparecer al profeta Samuel, y ese fue el motivo por el que quedó aterrorizada, así que clamó en alta voz. Y también refiere que Saúl fue paralizado de miedo, no solo al ver al profeta que había solicitado que sea traído a su presencia desde ultratumba, sino cuando escuchó que el Dios vivo lo rechazó, diciéndole eso que acabamos de proclamar, que como él no había obedecido la voz del Señor, mañana estarás conmigo. Imagínate ese miedo de Saúl ahí con esa señora que no sabía ni lo que estaba haciendo ahí. Ella invocaba a los muertos, pero nunca había visto a alguno. Y ese momento que ve a Samuel, imagínate ese momento ahí en donde está aterrorizada y Saúl paralizado de miedo. Y es que desde la antigüedad, las culturas que no eran monoteístas, que no creían en Dios, en un único Dios, en Yahvé Sebaot, como los israelitas, todas esas culturas practicaron la comunicación con los que ellos creían eran espíritus de ultratumba, y los espiritistas creen que logran comunicarse con las almas de los muertos, ellos así lo creen.
Y el ser humano siempre fue atraído por el consuelo de poder comunicarse con sus seres fallecidos más queridos. Pero además de ser el engaño del diablo para esclavizar las almas por medio de esos medios que permiten que los demonios vayan simulando ser las almas de personas fallecidas, la Biblia condena toda práctica de espiritismo, y eso lo dice Deuteronomio 18:9, como lo hemos visto. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, ni quien practique adivinación, ni quien consulta a los muertos. Y con esas frases de Deuteronomio 18:9, pensando cómo ese ser humano siempre ha sido atraído por el consuelo de poder comunicarse con sus seres fallecidos, con esos seres más queridos. Además de eso, hermano, es el engaño del diablo para esclavizar las almas por medio de esos medios que permiten que los demonios vayan simulando ser las almas de las personas fallecidas. Y sabiendo que la palabra, que nuestro Padre condena toda práctica de espiritismo, ahí en el corazón de María Santísima seguimos meditando cómo esa llave del espiritismo le va a dar una puerta abierta a ese enemigo para que te esclavice. Hermano, ahí en el corazón de María, llénate del Espíritu Santo y alejarte de esas prácticas. Que Dios te bendiga. Amén, aleluya.